¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Vamos a continuar con clase de métodos numéricos para los chicos de ingeniería mecánica, ¿vale? Estamos en unidad número 5, estamos viendo derivación e integración numérica. Oh, Dios mío. Se está bajando la luz. Denme un segundito, chicos. Se apagó la luz en mi cuarto. ¿Vale? Una disculpa, chicos, unas fallas técnicas con el foquito de mi cuarto. ¿Sale? Entonces vamos a continuar. Estábamos en que, estamos dando un resumen precisamente de qué es lo que hemos visto. Ya vimos derivación numérica. Precisamente vimos la aproximación más sencilla a una derivada. ¿Sale? Para que puedan ustedes, si es que se requiere calcular una derivada numérica, ya lo sepan. Y empezamos a ver la parte de integración numérica. ¿Sale? Empezamos con el método más simple de todos, que se llama el método del trapecio, ¿vale? Pero ya vieron que el método del trapecio nos conlleva a mucho error en nuestros cálculos. Nos dio un error de casi el 100%, un 70 y tantos, 80 y tantos por ciento. Entonces, pues no es una técnica muy fiable. Hay modificaciones, ¿sí? Pero pues como que no, ¿va? Entonces tenemos técnicas un poquito más elaboradas, por ejemplo, las técnicas de Simpson, que tenemos de un montón de fracciones diferentes o de valores diferentes. Las más populares o que se suelen utilizar más son las técnicas o métodos de Simpson 1/3 y 3/8, y precisamente vamos a analizar estas dos y vamos a ver cómo funcionan para que aprendan a utilizarlas y hacer integrales aplicando este método, ¿sale? En lugar de integrar de una manera analítica, como lo vieron en cálculo integral, lo pueden hacer de una manera numérica. Ojo, siempre y cuando se trate de una integral definida, con límites de integración numéricos, ¿sale? Porque son aproximaciones numéricas. Entonces vamos a ver el método de Simpson 1/3, que es el que tenemos por aquí. ¿Vale, chicos? Oh, Dios mío, aquí está. Entonces, ¿de dónde viene la fórmula o la ecuación para poder hacer integración a partir del método de la técnica de Simpson 1/3? Pues viene a partir de precisamente, es análoga a lo que hacen precisamente para el método del trapecio, solamente que vamos a aproximar esta función a partir de un polinomio de Lagrange de segundo grado. Entonces el polinomio de Lagrange de segundo grado, pues es precisamente este que tenemos aquí. ¿Vale? Todo esto que tenemos aquí, lo que tenemos que hacer es integrar, ¿sale? Vamos a integrar con respecto a x, ¿vale? Aquí me faltó la diferencial, con respecto a x, donde x0, x1 y x2 son constantes, ¿sale, chicos? Así que, pues, salen de la integral. Y las funciones evaluadas en esos puntos también son constantes, así que saldrían de la integral. Nada más tendrían que integrar esto, esto y esto. Aplicamos los límites de integración, hacemos un poco de álgebra, un poco mucho de álgebra, y llegamos a esta expresión que está aquí, ¿sale? Esta expresión es la expresión de Simpson 1/3, ¿sale? Esta expresión le sirve para calcular integrales numéricas, ¿sale? Donde precisamente fx0, fx1 y fx2 sería su función, la que estaría aquí, evaluada en estos diferentes puntos, ¿sale? Estos diferentes puntos ustedes los van a obtener a partir de sus límites de integración, ¿sale? x0 será su x0 será su límite inferior a, x2 sería su límite superior de la integral, y a lo mejor se preguntarán, ¿y cuánto vale x1, profe? Pues x1 precisamente es un valor que se encuentra entre estos dos límites de integración. ¿Y cómo se calcula? Pues se calcula muy facilito. Para hacer el cálculo, primero tienes que calcular el tamaño de paso. ¿Y cómo se calcula el tamaño de paso? Pues precisamente es este valor de h que tenemos aquí. H se calcula como b menos a dividido entre 2, ¿sale? Entonces esta x1 se calculará a partir del valor de x0 más este tamaño de paso. Así se calcula x1. Y si le vuelves a sumar a ese valor de x1 este tamaño de paso, vas a obtener el valor de x2, que sería este valor de b. ¿Qué quiere decir que hacemos aquí? Nada más estamos partiendo en 3 partes los límites de integración, ¿vale? Y precisamente los evaluamos en esos puntos las funciones y nada más hacemos una suma, ¿vale? Y ya con eso nos daría una aproximación de la área bajo la curva de tu función, ¿vale? Ahora, para probar el método, vamos a utilizar el ejemplo que ya habíamos resuelto, ¿sale? Entonces vamos a integrar esta expresión que tenemos aquí, ¿sale? Pero ahora, en lugar de aplicar el método de trapecio, vamos a aplicar el método de Simpson 1/3, ¿sale? Los límites de integración, los mismos, desde a igual a 0 hasta b igual a 0.8. ¿Sale? Entonces vamos a integrar esta expresión. Entonces, ¿cuál es la ecuación que yo voy a requerir? Pues es esta de aquí, es la de Simpson 1/3, entonces me la traigo para acá.
¿vale? Entonces vamos a aplicar esta expresión. Entonces, ¿qué es lo primerito que pues aquí tengo que hacer, ¿no? Pues si quieren, primero identificamos quién es mi función. Mi función es todo esto que yo tengo aquí, ¿sale? Todo esto de aquí es mi función, ¿sí? Entonces, esta función yo la tengo que evaluar en x0, esta función yo la tengo que evaluar en x1 y esta función yo la tengo que evaluar en x2, ¿vale? Entonces, ahora se preguntarán, profe, ¿cuánto vale x0, x1 y x2? Pues la podemos calcular. ¿Cómo la calculamos? A partir de esta expresión que es h. Entonces aquí tenemos h. Entonces vamos a ver cuánto vale b. Ah, pues b sería el límite superior, que sería 0.8 en mi integral, ¿verdad? ¿Y cuánto vale a? Pues a vale 0. Dividido entre 2, esto nos da un valor de 0.4. ¿Vale? Si lo quieren ver pues más claramente, ¿vale? Cuando ustedes integran esta expresión, pues les quedaría algo así, ¿verdad? Así. ¿Vale? Entonces ustedes pueden integrar esta expresión de aquí a partir de esta aproximación que tengo acá, ¿sale? Donde esta integral, acuérdense que es igual a esta definición que tengo por aquí, ¿verdad? Si lo quieren ver así como más acá. Esto es lo mismo, ¿sí? Entonces, en lugar de integrar esta expresión así, ¿sale? Lo que vamos a hacer es calcular esta integral a partir de este método con esta ecuación, ¿sí? ¿Vale? Es una aproximación, como pueden ver. Entonces, les digo, para poder utilizar la fórmula de Simpson, un tercio, yo necesito los valores de esta función de aquí, o es lo mismo esta función de aquí, pues si se fijan es esta de acá, nada más que aquí ya lo puse en forma de integral, ¿vale? Entonces tenemos que evaluar esta función de aquí en x0, en x1 y en x2, ¿sale? Pero ¿cuánto vale x0, x1 y x2? Ah, pues bien facilito, chicos. x0 es el límite inferior. ¿Y cuál es nuestro límite inferior? Es a. ¿Y cuánto vale a? Pues vale 0. Ok, entonces x1 se calcula como el límite inferior más el tamaño de paso o más el incremento, ¿sale? Que sería x0 más h. ¿Y cuánto es eso? Pues sería 0 más 0.4, pues esto me va a dar 0.4, ¿verdad? Creo que es bastante obvio. Entonces, ¿y cuánto vale x2, profe? Ah, pues x2 se calcula de la siguiente manera. x2 en teoría es su límite superior, pero podemos hacer el cálculo para que vean que llegamos a lo mismo. x2 se calcularía como x1 más el tamaño de paso. ¿Vale? No sé si se fijan en la mecánica, ¿sale? ¿Cuánto vale x1? 0.4. ¿Cuánto vale un tamaño de paso? 0.4. ¿Cuánto es 0.4 más 0.4? 0.8. Si se fijan es el límite superior, ¿vale? Entonces ya tenemos los valores de x0, x1 y x2. Entonces estos valores los vamos a utilizar para evaluar la función y encontrar estos valores de fx0, fx1 y fx2. Entonces para hacer eso pues nos vamos a ir a nuestra hoja de cálculo, ¿vale? Vámonos a nuestra hoja de cálculo para calcular cuánto vale f de x0, f de x1 y f de x2. Para ya teniéndolos, los sustituimos en nuestra ecuación de Simpson un tercio y ya podemos calcular cuánto valdría esta integral. De manera numérica, claro está, acuérdense que estamos hablando de aproximaciones. ¿Sí? Nada más dejen, aquí le pongo los signos iguales para, pues ahorita calcularlos en nuestra hoja de cálculo, ¿verdad? Entonces, me voy a traer esta expresión y vamos a evaluar. Ok, aquí en mi hoja de cálculo, oh Dios mío, ¿se alcanzan a ver esto, chicos? Se nos queda muy pequeño. Creo que lo debí de haber hecho un poco más grande, ¿verdad? Ok, ¿vale? Para si no se alcanzaba a ver muy bien por aquí, aquí está, ¿sale, chicos? Entonces, vamos a nuestra hoja de cálculo, hacemos esto un poquito más grande. Aquí ya tengo cuánto vale el valor real de esta integral. Este sería el valor real, ¿vale? Lo hice afuera de cámara. Pues muy sencillo, nada más evaluamos en el límite inferior y superior y nada más es la resta de este menos este y nos da este resultado, ¿sale? Un integral definido, ustedes ya saben hacer eso, ¿vale? Entonces aquí vamos a poner f de x, ¿vale? Aquí en f de x, bueno, vamos a poner aquí. ¿Cómo lo hacemos? Aquí hacemos el cálculo. Aquí voy a poner x y aquí voy a poner a y b, ¿sale?
Aquí voy a poner el tamaño de paso. ¿El tamaño de paso de cuánto fue? Fue de, bueno, lo podemos calcular. ¿Cuánto vale A? A vale 0. ¿Cuánto vale B? 0.8. Entonces, el tamaño de paso se calcula como la diferencia de B menos A, ¿vale? Dividido entre 2. Entonces, eso nos da de 0.4. Y si recuerdan, para poder calcular cuánto vale x1, que sería el valor que estaría aquí, sería este más este de acá. ¿Sí? Ahí está, y es 0.4. Entonces, aquí ya tengo los valores de, pues esto sería x1, que será lo mismo que A. Si quieren, aquí le pongo diagonal, más bien, esto sería x0, esto sería x1, y esto sería B o x2, como lo quieran llamar, ¿sale? ¿Sí? Es que ya no me quedó espacio para ponerle unos nombres. Entonces vamos a calcular f de x. Vamos a calcular, este espacio sería para calcular f de x0, este espacio para f de x1 y este espacio para f de x2. Vamos a hacerlo, chicos. Pues sí, vamos a hacerlo aquí. Les iba a decir, ya tenía la ecuación, pero no. Vamos a escribirlo otra vez. Es 0.2 más 25 por x menos 200 por x elevado al cuadrado, oh Dios mío, por x elevado al cuadrado, ¿sale? Más 675 por x cúbica, menos 900 por x elevado a la cuarta, más 400 por x elevado a la quinta, ¿vale? Ahí está, y tenemos ese resultado. Nada más arrastro las casillas y checo de que todo esté bien, parece que está bien, y tengo estos resultados, ¿vale? Déjenme checar que esté bien. Por favor, corroboren mi resultado, chicos, no va a ser que le esté echando mentiras, ¿sale? Entonces ya tengo nuestros valores de f de x1, f de x2 y f de x3. Vamos a anotarlas por acá. Perdón, ya tengo f de x0, que nos dio en la hoja de cálculo igual a 0.2. Ya tengo f de x1, que nos dio de 2.456. Y ya tengo f de x2, que nos dio de 0.232, ¿vale? Con estos valores nada más los sustituimos aquí, en esta ecuación, ¿vale? Ya tengo esta, y ya conozco h, entonces ya puedo saber cuánto vale mi integral numérica a partir del método de Simpson, 1/3, y lo vamos a comparar con el valor real, con la integral analítica, el valor verdadero, ¿sale? Entonces vamos a ver de cuánto nos da. Déjenme traigo esta expresión para utilizarla aquí. Oh, Dios mío. Ahí está. Entonces vamos a calcular esta ahí. La integral a partir del método de Simpson 1/3 se calcularía como h dividido sobre 3 por f de x0, que sería este valor, más 4 por f de x1, que sería este valor, más f de x2, que sería este otro valor, ¿vale? Y nos da un valor de 1.36, ¿sale? Ya que le ponemos 1.36, ¿sí? Unidades, ¿vale? Entonces, si se fijan, vamos a ver cuánto error hay entre el valor real y el valor verdadero. Si están de acuerdo conmigo, ya no hay tanta diferencia como con el método del trapecio, ¿sí? Ya la diferencia va a ser mucho más pequeña aquí, ¿vale? Entonces lo dividimos entre el real y lo multiplicamos por 100, para ver de cuánto nos da. Y nos da una desviación del 16%, ¿sale? Tengo un error del 16% al resolver esta integral utilizando el método de Simpson 1/3, ¿sale, chicos? Entonces, si se fijan, hay una gran diferencia de un 70 y tantos por ciento, 80 y tantos por ciento, a un 16%. Bueno, casi 17, redondeando un 20%, podemos decir. Es casi de un 50% de diferencia, ¿sale? Entonces, ven cómo precisamente al utilizar un polinomio de Lagrange de un orden mayor, en esa expresión nos acercamos más al valor real de las integrales a partir de métodos numéricos, podemos calcular el valor analítico, ¿sale? Entonces, si quieren, pues ponemos el cálculo también aquí, ¿sale? Vamos a poner aquí que el valor real, para que lo tengan, ¡oh, Dios mío! Para que lo tengan en sus notas, ¿sale, chicos? Para que cuando hagan su resumen tengan toda esta información, ¿vale? Entonces, aquí vamos a poner que el valor real, pues es este de aquí, ¿no? Entonces, vamos a calcular que precisamente el error se calcula de esta manera, ¿verdad? Lo traigo para acá y lo calculamos aquí. Entonces vamos a ver de cuánto nos da el error. Entonces pongo eso y le resto este otro de acá, que sería, oh, creo que eso lo tenía mal ahí, 1.36, ¿sale? Y esto me da un resultado de, ¿cuánto les dije el error? De 16.
16.64%, ¿sale? Ese sería el error, ¿vale? Creo que acá en la diapositiva de acá tengo mal. Ah, no, sí, esa es la diferencia. No, pues de un error muy, muy grande. Ok, entonces vemos que hay mucha diferencia entre obtener un integral, o más bien, evaluar un integral con el método del trapecio que con el método de Simpson-Muntercio. Entonces, ¿cuál utilizaría? Si ustedes quisieran calcular un integral de manera numérica, pues y tienen tiempo para poder hacer el cálculo, ¿sale? Porque es muy rápido calcular una integral a partir del método del trapecio, muy rápido, si se fijan. Simpson-Muntercio, pues también es rápido, pero no tan rápido como el otro, ¿verdad? Y pues si se fijan, pues por tardarte un poquito más vas a tener más exactitud en tu resultado, ¿sí? Entonces vemos que sí hay mucha diferencia entre utilizar el método de Simpson o utilizar el método Simpson-Muntercio con respecto al método del trapecio, ¿vale? Pero además podemos analizar otro método. Hay un método que es un poquito más elaborado, entre comillas, que es el método de Simpson 3/8, ¿sale? El método de Simpson 3/8, que es el que tenemos por aquí. Entonces vamos a ver cuál es la fórmula o la regla de Simpson 3/8 y la vamos a comparar también con el de Simpson 1/3 para ver cuánto error nos da, ¿sale? ¿Cómo se obtiene la fórmula? De la misma manera, nada más que aquí en lugar de, aquí vamos a sustituir un polinomio de Lagrange, pero de tercer orden. Ese va a quedar, son muchos términos, ¿sale, chicos? Así que ya les pongo la solución general, ¿sale? Aquí tendrían que sustituirlo, tendrían que hacer la integral, hacen un poco de álgebra, un poco mucho, y van a llegar a esta expresión, ¿sale? Que es la que les presento por aquí. Esta es la expresión para calcular integrales, ¿sale? Para calcular integrales analíticas, ¿sale? Perdón, a integrales, pues sí, integrales numéricas, ¿sale? Para hacer integración numérica, a partir de la regla o el método de Simpson 3/8. Si se fijan, pues es muy similar, pero aquí tenemos un término extra y los términos centrales están multiplicados por 3, ¿vale? Y aquí tenemos precisamente 3/8, que precisamente de ahí viene su nombre, Simpson 3/8. El otro de acá se llama Simpson 1/3. ¿Por qué? Porque este término está dividido entre 1/3. Este término está dividido entre 1/3, ¿sale? De ahí vienen sus nombres. Y de hecho hay muchas, ¿cómo decirlo? Variaciones de este método de Simpson. Hay un montón, pero estas son las más populares. Aquí H se calcula como la diferencia de B menos A dividida sobre 3, ¿sale? En el otro se dividía entre 2, en este se divide sobre 3, ¿vale, chicos? Entonces, si se fijan, ¿qué necesito para yo poder, para poder evaluar la integral aplicando la regla o el método de Simpson 3/8? Lo que yo necesito es evaluar mi función en x0, x1, x2 y x3, donde si están de acuerdo conmigo, x0 será el valor de A y x3 será el valor de B, ¿sale? x1 y x2 se obtienen a partir de la suma de A más el incremento. Eso me daría x1. Y para calcular x2, pues tendría que sumar x1 más el incremento, me da x2. Y para obtener x3, que lo puedo hacer, ¿sale? Sería x3 sería igual a x2 más el incremento. Pero no hay necesidad, ¿por qué? Porque x3 ya sé que es el límite superior, ¿sale? Pero pueden hacerlo nada más, a lo mejor, si calcularon mal sus incrementos, ¿no? Para poder corroborar sus resultados, si quieren. Entonces, vamos a resolver el mismo ejercicio, pero aplicando la regla o el método de Simpson 3/8, ¿vale? Entonces vamos a integrar esta expresión que tenemos por aquí. Entonces, si ustedes la quisieran integrar, pues les quedaría, pues esto, ¿verdad? Van a tener este resultado de aquí. Bueno, les quedaría esta expresión, si lo quisieran hacer analíticamente, ¿sale? El cual les daría el siguiente resultado, que es este que ya tenemos aquí, que ya lo hemos calculado, lo tenemos en la hoja de cálculo y se los pongo por aquí otra vez. Pero nosotros tenemos como suponiendo que no supieran integrar, pues lo pueden hacer de manera numérica. Entonces, ¿cómo lo hacen de manera numérica? Ah, pues yo me voy por mi ecuación de Simpson 3/8, me la traigo para acá y veo cómo se calcula el tamaño de paso para la técnica de Simpson 3/8 y empezamos a calcular todo lo que necesito calcular para poder calcular la integral. ¿Cuántos cálculos? Entonces, primero lo primero, vamos a calcular el tamaño de paso. Entonces, el tamaño de paso lo vamos a calcular como B menos A. Entonces, los límites de integración son los mismos, de 0.8 hasta 0, dividido entre 3. ¿Sale? Acuérdense que estos valores de A y B
son estos de acá, que son los límites de la integral, de dónde a dónde estás integrando. Entonces aquí me quedaría 0.8 sobre 3, a ver, les va a salir 0.26 periódico ahí, ¿sí? Entonces ya sé cuánto vale h. Ahora necesito calcular cuánto vale x0, x1, x2 y x3, ¿sale? Pero pues es bastante sencillo, ya les había comentado, ¿vale? Que x0 pues precisamente vale a, es el límite inferior, o sea que vale 0. x1, para este caso, se calcularía como x0, sería x0, más el incremento o tamaño de paso, lo cual sería 0 más 0.2666, entonces esto me daría igual a 0.2666, ¿vale? O aquí un 6 de más, no sé, como con todos los que les gustan poner, todos los que gusten ponerle, ¿vale? Ahora, este otro, ¿cómo se calcula? x2, pues x2 igual se calcularía entonces, análogamente como se hizo el cálculo de x1, como x1 más el tamaño de paso, ¿vale? Lo cual sería 0.2666 más 0.2666, ¿sale? Que les daría igual a, según yo, es 0.53333, ¿sale? Periódico ahí. ¿Y cómo calculamos x3? Pues bien facilito, chicos. Pues x3 es tu límite superior, ¿sale? Pero pues también se puede calcular a partir del valor de x2 más el tamaño de paso. Pero pues no nos va a dar exactamente igual. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo decimales, ¿sale? Pero este valor pues sería 0.8, ¿vale? O puede ser 0.533333 más este 0.26666 y les va a dar 7.99999, pero pues ese es un 8, ¿sale? Ese es un 8. ¿Ah? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos evaluar nuestra función. Esta es mi función que yo quiero integrar con los valores x0, x1, x2 y x3. Entonces vamos a hacerlo, chicos. Vamos a evaluar para obtener los valores de f de x0, f de x1 y f de x2. Todos esos valores vamos a obtenerlos. Entonces nos vamos a ir a nuestra... Ay, Dios mío. Nos vamos a ir a nuestra hoja de cálculo y vamos a evaluar y obtener estos valores para traernos por acá y calcular la integral aplicando este otro método. ¿Sale? Se pueden ir adelantando, chicos, ¿eh? Nada más porque les quiero dejar pues un poquito lo más claro que pueda las diapositivas. Entonces vamos a hacer el cálculo. Entonces nos venimos para acá. La ecuación es la misma, así que la tengo aquí. El método, déjenme traigo nada más la ecuación del método de Simpson 3/8 a la hoja de cálculo para poder ver pues, qué es lo que voy a hacer, ¿no? Voy a utilizar esta sección para hacer los cálculos. Aquí voy a poner los valores de x. Este sería el valor de a o x0, es lo mismo. Aquí tendría mi valor de x1, x2 y x3, ¿sale? O b o x3, como lo quieran llamar, ¿sale? Entonces, este sería 0, este sería 0.8. Aquí vamos a calcular nuestro paso, tamaño de paso. Mi tamaño de paso es igual a b menos a dividido sobre 3. Que nos da eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calcula x1? Pues x1 se calcula como x0 más el tamaño de paso, ¿vale? Y de una vez lo dejo constante. Y lo único que voy a hacer es arrastrar la casilla. Y la arrastro hasta acá y ahí está. Ya. Listo, chicos. Ya tenemos mi valor de x0, x1, x2 y x3. Entonces vamos a evaluar en esos puntos, ¿vale? Vamos a evaluar nuestra función en esos puntos. Voy a escribir esta función y los valores de x, primero los voy a sustituir por 0 y voy a tener f de x0. Y después vamos a evaluar cuando x1, vamos a evaluar cuando x es igual a 0.266666. Lo que hago es que todos los valores que tengan x los voy a sustituir por 0.266666, ¿vale? Creo que me debe entender, o si entienden cuando me refiero a evaluar, ¿verdad? Evaluar es sustituir, ¿sí? Para no escribir toda la ecuación, como ya la tengo aquí arriba, nada más la voy a copiar. Copio la ecuación y la pego aquí. Nada más que sí, claro, voy a mover los valores de x. No son esos de allá arriba, los valores de x van a ser los de aquí abajo ahora, ¿sí? Pero pues ya tenía la ecuación escrita, así que pues nada más la agarré y me la traje para acá. Para no repetir todo otra vez. Entonces ahí está. Está mi primer valor, que si se fijan es igual que el de arriba. Nada más arrastro las casillas para que se hagan los cálculos
y ya está, ya tengo el valor de f de x1, f de x2, f de x3, f de x0, f de x1, f de x2 y f de x3, ¿vale? Entonces vamos a anotarlas en nuestra hoja, bueno, aquí, en nuestra presentación, ¿no? Este es de 0.2, f de x1 nos da igual a 1.4327, f de x2 nos da un resultado de, oh Dios mío, nos da un resultado de 3.4871 y f de x3 nos da un resultado de 0.232, ¿vale? Entonces ya con esto ya podemos calcular nuestra integral. ¿Por qué? Porque ya conozco toda la información, ¿vale? Conozco los valores de las f's y conozco el tamaño de paso. Así que vamos a hacer el cálculo muy rapidito. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Entonces, el valor de mi integral, por lo tanto, será igual a 3 que multiplica a h, ¿sale? Como aquí lo tenemos en la ecuación, dividido entre 8. Y multiplicado por este valor de aquí, que es f de x0, más 3 por f de x1, que es este de aquí, más 3 por f de x2, que es este de aquí, más f de x2 más f de x3, que sería este de acá, ¿vale? Entonces ya tenemos todos los valorcitos. Damos un enter y nos da un valor de 1.51 y lo anotamos por acá. Tenemos 1.5119, ¿vale? Entonces vamos a calcular cuál es el error entre la solución real y la solución analítica. El error, acuérdense que se calcula como el valor real menos el valor aproximado numérico dividido entre el valor real y multiplicado por 100. No le voy a poner valor absoluto porque pues ya va a dar positiva esta diferencia. Y tengo que hay un error del 7.39%, ¿sale? Lo bajamos a más de la mitad, ¿vale? Bajamos más de la mitad del error. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este método, pues, te va a dar aproximaciones mucho mejores que el método del trapecio, que el método de Simpson-Muntercio, ¿sale? Entonces, yo optaría utilizar siempre, o mejor, este otro método. Ahora, a lo mejor alguien se preguntará, o a lo mejor alguien que sepa de eso, pues me va a decir, ¿no? Profe, pero, ¿aquí no habíamos ya resuelto esto? Sí, ya tenemos todos esos resultados, ¿no? No sé qué pasó ahí, ¿sale? Por método, sí, ok. Es que me estaba fijando aquí, chicos, que esto ya lo vemos. Ah, no, pero esto es para... Aquí es la deducción del método, ¿verdad? Ah, ya. Es que vi esta diapositiva, la vi muy vacía. Ah, entonces les decía, regresando, vamos a poner de cuánto fue el error, ¿sale? Entonces el error para el método de Simpson 3/4 nos queda de la siguiente manera. Aquí sería 1.5119, ¿vale? Y el error aquí nos queda de nuestra hoja de cálculo nos quedó como de 7.39. Ah, lo que les decía, ¿vale? Entonces ya, con esto podemos hacer la comparación entre los tres métodos que vimos y vemos que el método de Simpson 3/8 es el mejor entre esos tres. Ahora, no quiere decir que sea el mejor de los mejores de todos los métodos numéricos para poder aplicar para poder resolver integrales. Hay mejores métodos, chicos. De hecho, ustedes pueden obtener su regla a partir de un polinomio de Lagrange, lo sustituyen y hacen la integración, ¿sale? Y de hecho hay muchas variantes y hay mejores, ¿sí? Pero estos son los más populares, los más utilizados, ¿sale? Entonces, y los que requieren de menos coste computacional, tiempo computacional también, ¿sí? Entonces, pues tienen que medir unas por otras, ¿va? Entonces, este método, pues es bastante bueno, te da una aproximación muy, muy buena. Si se fijan, el error, pues no es tan grande, ¿vale? Para este sistema. Pudiera aumentar el error dependiendo de la complejidad de la función también, ¿vale? Entonces, hay que tener siempre en cuenta eso, de que todos los métodos numéricos siempre nos van a dar aproximaciones a las soluciones reales, ¿sale, chicos? Entonces, vamos a continuar ahora con otra forma de integración que se le llama integración por intervalos desiguales. ¿Sale, chicos? Hay ocasiones en los que tú no vas a tener una ecuación como tal que puedas integrar, ¿sale? Va a haber ocasiones donde tú vas a tener una serie de datos en una tabla, por ejemplo, y a lo mejor esa serie de datos vienen muy irregulares, no vienen con incrementos bonitos, así como de
Como por ejemplo nosotros calculamos aquí los incrementos, ¿verdad? Y evaluamos en esos puntos. A lo mejor en la tabla van a venir con incrementos de 0.01 o valores diferentes, ¿sale? No incrementos iguales. Entonces, si tú quisieras hacer una integración numérica de esos números, lo que tienes que hacer es aplicar lo que se llama integración por intervalos desiguales. Un método que se puede aplicar es aplicar precisamente la misma regla del trapecio, que es la que tenemos aquí, pero aplicar la regla del trapecio a cada uno de los intervalos de los valores que tú te encuentres en la tabla, ¿vale? ¿Cómo está eso? Miren, para eso vamos a analizar un ejercicio para que vean cómo es que es a lo que me estoy refiriendo. Miren, aquí tenemos, hagan de cuenta que a ustedes les interesa hacer la integración numérica de esta serie de datos que están aquí, ¿vale? Entonces, pues no tienen una ecuación, no tienen una fórmula, tienen datos, ¿sale? Pero estos datos los pueden integrar, ¿vale? Aplicando los métodos que ya hemos visto, pero el detalle es de que a lo mejor los incrementos son irregulares, y si se fijan aquí los incrementos son irregulares. Los incrementos en X no llevan un espaciamiento regular, ¿sale? De aquí a acá no son los mismos valores, ¿sale? De aquí a aquí sí son 10, 10, pero después ya no son 10. Aquí ya son 14, o más bien punto 14, perdón. Y aquí ya serían punto 7 los incrementos. Entonces tenemos incrementos irregulares, ¿vale? Entonces, una de las técnicas que se puede aplicar es la técnica o el método del trapecio, pero vamos a tener que integrar sección por sección entre pares de números. Integrar entre pares de números. Ojo, estos datos que están en esta tabla son datos que se obtuvieron de la ecuación esta. Se dieron valores de X en distintos puntos y obtuvimos valores de Y diferentes y se pusieron en esta tabla. ¿Para qué hicimos esto? Meramente para comparar los métodos, ¿sale? Meramente para comparar los métodos y vean cómo es que se aplica cada uno de los métodos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la integración numérica de esta serie de datos desde 0 hasta 0.8, que es el valor que está aquí abajo, ¿sí? Entonces vamos a hacer la integración de esos valores. ¿Cómo vamos a hacer la integración? Pues muy facilito, vamos a aplicar precisamente la regla del trapecio, pero por secciones, ¿sí? Entonces aplicaremos esta que es la regla del trapecio. Entonces, ¿cuánto va a valer h? H va a valer los incrementos o tamaños de paso, ¿vale? Los incrementos o tamaños de paso. Entonces, por ejemplo, para calcular nuestro valor de h1, para empezar a resolver esto, nuestro valor de h1, ¿cuánto valdrá, chicos? Pues h1 va a valer precisamente la diferencia entre estos dos valores. Tan fácil como eso, sería 0.12 menos 0. ¿Y dividido entre cuánto? Dividido entre 2. No. Miento, chicos, sería nada más 0.12 menos 0. ¿Vale? Aquí solamente se define así, porque la división la tenemos acá. ¿Vale? Entonces, así se calcularía. Así de sencillo, ¿sí? Ok. Entonces, así sería para H1. El valor de H2, ¿cómo se calcularía? Pues el valor de H2 se calcularía como 0.22 menos 0.12. O sea, sería ahora la diferencia de este menos este. ¿Sale? ¿Cómo se calcularía H3? Pues H3 se calcularía como, pues ahora nos movemos otro escaloncito más. Ahora sería 0.32 menos 0.22. ¿Vale? Así se calcularía cada uno, nada más nos vamos recorriendo, son diferencias. Este menos este me da H1, este menos este me da H2, este menos este me da H3, ¿vale? Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo creen que se calcularía f de x0 y f de x1? De hecho, no los tienen que calcular, ya están aquí los resultados. Este valor de aquí sería f de x0, este valor de aquí es f de x1, este valor de aquí es f de x2, este valor de aquí es f de x3. ¿Por qué? Porque precisamente este valor vendría representando x0, este valor representaría x1, este valor representa x2, este valor representa x3 y así sucesivamente. Entonces ya podemos nada más sustituir y hacer el cálculo aquí rápidamente. Entonces voy a traer esta expresión para acá y vamos a hacer el cálculo en nuestra hoja de cálculo.
aquí ya tengo los datos, como pueden ver, y vamos a calcular los valores de h primero. Vamos a poner aquí h de i. H de i, ¿cómo se calcularía? Pues es la diferencia de este menos este, ¿verdad? Así de sencillo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues nada más estiro estos datos hasta acá. El último valor sería esta diferencia de estos dos. Si se fijan, no estiro hasta abajo porque pues ya no tengo otro valor aquí enfrente. ¿Vale? Oh, Dios mío. Creo que no alcanzan a ver, chicos. ¿Se alcanzaron a ver acá, chicos? Espero que sí. Se me pasó aquí aumentar el tamaño de la diapositiva. Entonces, así se calcularon los valores de h. Sí, chicos, ahora vamos a calcular, bueno, los valores de f pues no se tienen que calcular porque son estos, les digo. Entonces ya nada más aquí lo que hacemos es calcular, vamos a calcular cada uno de estos términos de la integral. Bueno, términos para hacer el cálculo de la integral, este y así sucesivamente. Aquí, ¿cómo calcularíamos este de aquí? Ah, pues sería h1 que multiplica a f de x0 más f de x1 dividido entre 2, ¿sale? Y ya tendría este valor corresponde a este de aquí, ¿sí? Entonces nada más lo que tengo que hacer es nada más estirar estas casillas para tener ya este valor de aquí, vendría representando este producto, todo esto de aquí, ¿sale? Y luego aquí sería más h3 por f de x2 más f de x3 dividido entre 2 y así sucesivamente, ¿vale? Hasta el número de valores que nosotros tengamos para hacer la integración. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, chicos? Pues nada más hacemos la suma. Entonces, el resultado será la suma de todos estos valores que tengo aquí. Y me da de 1.5948. ¿Vale? Entonces, si quieren aquí también, bueno, si quieren poner eso, ¿verdad? Pero creo que es bastante obvio. Que f de x0 sería igual a 0.2, f de x1 sería igual para los despistados como yo, que diga, profe, ¿de dónde salieron esos valores? Ah, pues son los valores que están en la tabla, así de sencillo. Entonces, este sería, y luego vamos por f de x3, perdón, f de x2, f de x2, aquí sería 1.30524, y acá pues es este otro, ¿verdad? Nada más ahí. 2, 4. Oh Dios, no es 0. 9, 7, 2. Ahí está. ¿Vale? Nada más para los despistados como yo. Aquí les pongo qué es cada cosa y cómo se calculó. Entonces, el valor de I, les digo, se calcula muy facilito. Ya vieron cómo en la hoja de cálculo, ¿sí? Se calcularía como, o el resultado más bien de esto sería 1.59. ¿Sale? Entonces, si quieren, hasta calculamos el error que hay. ¿Vale? Entonces, el error para nosotros, ¿vale? Para este caso, aunque pues no debería de calcular como tal un error, pero pues bueno, ese sería el valor real, ¿vale? Y este sería 1.59, y esto les daría un error alrededor de 2.78%, ¿vale? Y ahora me van a decir, profe, este método dio un error más bajo que los otros métodos. Efectivamente, pero ¿por qué da un error más bajo? Y van a decir, y es con el método del trapecio. Sí, pero si se fijan, tenemos varias veces repetidos el método del trapecio. Este método va a ser tan eficiente como número de datos tengas. Entre más información tengas aquí, la aproximación la integral numérica va a ser mucho mejor, ¿sale? Entre más información tengas, va a ser más aproximado tu resultado, ¿sale? Entonces, ojo que les quede eso claro, ¿sí? Entonces, pues hasta aquí, chicos, con este video, para que no se haga muy largo. En la próxima clase video vamos a programar uno de estos métodos, que precisamente pues el que vamos a hacer va a ser el de Simpson 3/8, ¿sale? Entonces vamos a programar un código en el que tú puedas meter tu función, o sea, tu función que tú quieras integrar, ¿vale? Tú vas a escribir tu función, vas a poner los límites de integración y el código te dará el área, ¿sale? En lugar
de hacer la integral analítica y evaluarlo en los límites de integración, lo podamos a poder hacer numéricamente, ¿sale? Para que ustedes cuando, no sé, si ustedes quieren resolver una integral, ¿sale? Analítica, puedan desempolvar ahí su programa y puedan meter la ecuación y pues ya les va a dar el resultado, ¿no? Si es que no pueden resolverla de manera analítica, ¿sale? Regularmente. Bueno, chicos, entonces eso va a ser la próxima clase, y ya que tengamos ese código, que precisamente es nada, va a ser es práctica, ¿sale? Acuérdense que siempre que hacemos códigos en Octam, esos cuentan como sus prácticas, y ya entraremos a la última unidad, que precisamente son ecuaciones diferenciales ordinarias, que este tema está bastante interesante, chicos, y aquí vamos a hacer bastantes más prácticas. Bueno, entonces, sin más por el momento, me despido, chicos. Espero que se encuentren muy, muy bien. Cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao.